Bienvenidos a este nuevo programa de la serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión para hablar con el magistrado Héctor Mercado sobre el día a día en un tribunal colegiado. Aquellas cuestiones que el abogado sospecha que ocurren, pero que no está muy seguro de ello. Y creo que en ese sentido será una plática sumamente interesante. Espero que la disfruten. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión con el enorme gusto de tener como invitado al magistrado Héctor Mercado. Magistrado Héctor Arturo Mercado López. Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal del Trabajo por el Centro de Estudios de Posgrado, candidato a maestro en Administración del Trabajo por la UAM Xochimilco, profesor, investigador y conferencista. Magistrado de circuito en materias penal, administrativa y de trabajo. Coordinador de magistrados laborales, actualmente es magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Autor de más de 200 criterios jurisprudenciales. Actualmente colabora con el Observatorio Laboral y se desempeña como capacitador a nivel nacional para la instrumentalización de la reforma en materia laboral 2019. Pues de quien ya han escuchado su amplísimo currículum, una larga carrera desde luego en el Poder Judicial, pero no exclusivamente en el Poder Judicial. Y si te parece bien, Héctor, algo que, sobre todo pensando en la barra, tú eres barrista también, pero son pocos los jueces que son barristas, más bien. Así es. La barra se compone, pues principalmente creo yo, porque no tengo una estadística de abogados litigantes. Y a los abogados litigantes no nos es familiar esta decisión de cómo se llega al Poder Judicial o cómo se llega a la magistratura, cómo se llega a la jurisdicción. ¿Nos podemos platicar un poquito de tu historia personal? Bueno, sí, gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a la barra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que el arribo a una profesión como es la de magistrado de circuito o juzgador, más bien dicho, como juez, tiene algunas circunstancias de definición de vida, ¿no? Cuando yo estudié Derecho, la intención, como todo estudiante, creo, o la mayoría de los estudiantes de Derecho, era litigar. Así se ve uno. No se ve uno de otra manera cuando uno estudia la carrera. Sin embargo, cuando yo ingreso al fenómeno del litigio, me doy cuenta que no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta porque mi problema era que si yo no coincidía con lo que me estaban narrando, no me sentía con la capacidad de asumir una defensa una defensa de los intereses de lo que me platicaban. Y entonces decidí que el litigio no era para mí y que en consecuencia busqué un espacio de carácter académico y me fui a la Universidad Autónoma Metropolitana, duré 10 años de profesor, gané mi oposición allá, estaba yo muy a gusto y lo voy a confesar abiertamente. Hubo un día que la quincena ya no me alcanzó. Y entonces yo decía, no me alcanza la quincena y no me gusta el litigio. Y entonces... Pues no sé, podías estudiar medicina en ese momento. Ya tenía hijos, Y entonces dije, bueno, un espacio verdaderamente para mí sorprendente y neutral fue encontrar el espacio del Poder Judicial de la Federación y poder ingresar en él. Yo ingresé desde actuario, que es el nivel Hiciste más toda bajo. La carrera. Actuario, secretario de tribunal, pasé a la corte, secretario de estudio y cuenta en la corte, juez de distrito y ahora magistrado de circuito. Y encontré ahí el espacio exacto que yo buscaba, que es un espacio en donde puedo ejercer con absoluta independencia mi profesión, con absoluta libertad,
Debo confesar que nunca no he tenido problemas de presiones indebidas. Más bien las he recibido externas, obviamente las rechaza uno, pero es un espacio verdaderamente profesional en el Poder Judicial de la Federación, con absoluta autonomía y con absoluta independencia. Qué interesante este punto que planteas, que daría para una plática completa, sí, ¿no? Porque a todos los abogados litigantes nos ha pasado. En un momento dado, pues estás hablando con tu cliente y ya sea porque es tan cínico que abiertamente te dice, pues sí lo corrí, pero vamos a decir que no, porque pues no le di el aviso tal, o piensas que no te está hablando con toda franqueza, que eso es todavía peor. Sí, claro. Porque si no hay esa confianza entre el cliente y el abogado, híjole, es muy incómoda la relación y probablemente no llegue a su final. Es muy interesante, yo te diría, a mí me ha pasado cualquier cantidad de veces, pero bueno, nunca se me ocurrió tomar la decisión de seguir por otro lado fuera del litigio. Pues es una historia interesante. Y Héctor, yo sé que estuviste en juzgados de distrito, estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, posteriormente en tribunales colegiados de circuito, en el tercer tribunal, si mal no recuerdo, ahora en el 16º. Y bueno, nosotros como abogados litigantes llegamos al tribunal colegiado a ver un asunto y de pronto a pedir una cita con un magistrado para entrevistarnos y vemos pues que hay cubículos y que ahí están los secretarios. A veces nos toca hablar con alguno de ellos, pelearnos con el archivista porque no nos presta el expediente, en fin, estas cosas. Pero no sabemos, por lo menos yo no sé cómo funciona por dentro del tribunal, cuál es la relación entre el magistrado, los secretarios, con los compañeros magistrados, con los abogados litigantes, y quisiera que nos platicaras un poco de ese tema. No sé si te parece bien, sí. Empezamos, por ejemplo, desde que llega el expediente al tribunal, ¿qué pasa con ese expediente? Bueno, la manera de llegar es directamente a través del recurso que puedan presentar las partes cuando se trata de reclamación o queja, o llegan a través de la autoridad responsable o la autoridad que emitió el auto a través de la revisión o del amparo directo. Una vez que llegan, siguiendo los términos de ley, que no es el caso de discutir aquí, se tiene que notificar para los posibles amparos directos en adhesión o amparo en revisión en adhesivo. Pero el asunto ya está en estado de resolución y yo creo que eso es lo que te interesa a ti escuchar. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Cómo se reparten? Porque hay un presidente que entiendo, sí, hay un número. No sé qué tan importante es ser presidente en un colegiado. Bueno, mira, soy en este momento el presidente del 16º Tribunal Colegiado en Materia Laboral. No es un puesto que se envidie dentro del Poder Judicial, porque es una carga administrativa que hay que afrontar profesionalmente y seriamente, pero es solamente eso, solo te incrementa la carga. ¿Y eso es por turno? Porque estás entre iguales y es por turno riguroso y cada año nos vamos turnando. ¿Y el presidente es quien reparte los expedientes? Sí, el presidente tiene la obligación legal de generar todo el trámite necesario para dejarlos en estado de resolución. Y todo se acuerda con sus compañeros de cómo se van a distribuir los asuntos. Generalmente hay un factor muy totalmente aleatorio de ingreso de los asuntos y entonces por el número que van ingresando se van turnando. Pero cuando ya se está en estado de resolución, de conclusión de la tramitología para dejarlos así, se van formando bloques generalmente cada semana y cada bloque, cuando menos en nuestro tribunal es así, se sortea. Okay. Para que se sepa a qué ponencia va. Entonces no se sabe de entrada, por el simple número, a qué magistrado le va a corresponder, sino se va generando toda la tramitología y de acuerdo a los tiempos de notificaciones y eso, se van generando bloques que se intenta sean homogéneos tanto en amparos directos como en quejas, en reclamaciones, revisiones. Bueno, a lo mejor en otros colegiados de que al señor magistrado le gusta mucho el tema de la huelga, para bien o para mal, o bueno, para bien y para bien. Para bien o para mal. En un sentido o en otro. No. O le gusta mucho el tema de
despidos o no, cosas así? A mí, tú me lo platicas y a mí me encantaría que me llegaran todos los colectivos, ¿no? Sí, sí, pero, me lo imagino. Sí. Pero no es así. No. Nos llegan aleatoriamente y lo hacemos por un principio de certidumbre, no solamente de nosotros como magistrados, sino para las partes. Ahora, hay asuntos más complicados que otros, evidentemente. Por supuesto. Entonces, se reparten, digamos, un tercio cada quien, o puede ver que a alguien se le haya cargado más la chamba por lo complicado del asunto y le digan, bueno, te vamos a mandar menos por un ratito. No ha sucedido en nuestro tribunal. Cuando a alguien le toca algo, a un asunto complejo, entendemos que va a tardar más en realizarlo, en elaborarlo, y así será, pero no altera el turno. orden, siempre se busca que sea equitativo en términos de número, y se dividen los asuntos quizá hasta por... Hay criterios en diferentes tribunales, en algunos casos dicen por número de fojas del expediente, en otros casos pueden haber por temas, pero siempre en bloques para distribuirse. Despidos injustificados, junta local, despidos injustificados federales, de asuntos del IMSS, en fin. ¿Cuántos secretarios tiene un magistrado? En este momento, en el país es diferente porque responde mucho a las cargas de trabajo. En la Ciudad de México, los tribunales colegiados, contamos con 5 secretarios cada magistrado. El número es fijo en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Y hay un secretario de acuerdos, de tal manera que hay 16 secretarios. Un secretario de acuerdos que me imagino responde directamente al presidente del tribunal. Al presidente del tribunal, efectivamente. Responde a todos. Bueno, pero es coordinado por el presidente de la Corte. Esa parte que tú comentabas, desde que recibes el expediente hasta que lo pones listo para resolución, ¿no? Y aquí lo interesante del asunto es que con esto de los amparos adhesivos se abrió un periodo de 15 días de espera para todos los asuntos en los que no podemos resolver porque no sabemos si se va a presentar o no. Claro, Sin embargo, en nuestro tribunal se aprovecha para de una vez turnar el asunto y que ya en la ponencia se turnen internamente a los secretarios y que se vaya conociendo y estudiando el asunto para ganarle, comillas, tiempo al periodo de resolución. Recordemos que para los amparos directos tenemos 90 días. Nosotros estamos en este momento resolviendo aproximadamente en mes y medio de que ingresa, de que quede en estado de resolución a que se sesiona, salvo que haya alguna circunstancia especial. Claro. Pero aprovechamos esos 15 días para irlos conociendo. Se distribuyen aleatoriamente entre los magistrados y luego ya cada magistrado, nosotros también armamos pequeños bloques que también aleatoriamente se distribuyen entre los secretarios, cuando menos así es en nuestro tribunal. Ajá. En otros tribunales puede ser que el magistrado diga, bueno, este tema se lo voy a dar a este secretario porque él es el que lo domina más o no. O quizás, sobre todo en los mixtos, ¿no? Que te crean que puede estar manejando laboral y penal. Bueno, cuando yo formé parte de mixtos, alguna época estuve en Hidalgo y otra en Cuernavaca, efectivamente sí había el secretario especialista en penal y ahí sí se hacía esa que me imagino que eso pasa en la Suprema Corte. Sí. Supongo que así pasaba cuando yo estaba, es otra Suprema Corte. Sí, lo cual que no nos queda claro cuánto es, qué parte es ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y qué parte es organización interna de cada tribunal. Mira, la clave de todo esto es que entienda que el trabajo está distribuido equitativamente y que es aleatoriamente distribuido. Todo eso aleatorio, cuando menos en nuestro caso, responde a la necesidad de darle certeza a las partes de que no hay una consigna sobre un asunto definido. Tú le pasas un expediente a tu secretario, aleatoriamente nos dices, pero tú ya le echaste un ojo al expediente. No necesariamente. No necesariamente. Y menos ahora en términos de pandemia, que es se nos ha complicado la consulta de los expedientes. Los tenemos todos en el CISE para la consulta, etcétera. Claro. Pero antes manualmente los veíamos y rápido los veías y los Entonces, turnabas. En general, tu primera aproximación al expediente o al juicio de amparo, vamos a empezar un amparo directo, es ya un proyecto de resolución de parte de tu secretario. Sí, y yo tengo a disposición electrónicamente, en este momento de pandemia, tengo electrónicamente el expediente para ver todas las constancias. Entonces,
Por eso se ha buscado muchísimo cómo elaborar las sentencias de manera más sencilla y no se ha logrado, y menos en estos tiempos de pandemia, a mi juicio, porque la sentencia se convierte en algo fundamental. Tiene que estar absolutamente todo lo que sea de interés, como siempre ha sido la pretensión, y que pueda ser llegado a usado. Me acuerdo que platicamos y ahí tenemos alguna diferencia de criterio, porque yo digo, a mí me encantan las sentencias de 3 hojitas. Porque pues, vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. Y los he visto en otros países que así son. Por supuesto. Bueno. Y tú me decías, no, a mí me encantan de 600. Bueno, quizás no tantas, pero... Y bueno, en la parte literaria, déjame plantearlo de esa manera, sí es muy atractivo, porque en la sentencia tienes todo el juicio. Sí. En estas sentencias a las que estamos acostumbrados. Pero en verdad, cuando te llegan las 200 hojas, por decir algo que no es raro, de una sentencia o las 150, qué sé yo, pues sí, normalmente empezamos a leer de atrás para adelante, sobre todo si ya conoces bien el asunto, si no, pues a lo mejor tienes que empezar desde el principio y tal. Y como historia es muy, muy bonito, pero sí dice uno, bueno, es que cuánto tiempo se dedicaron para dictar una sentencia tan extensa. ¿Era necesario todo esto? Se ha discutido mucho, y no solamente a nivel de tribunales, sino inclusive en la Suprema Corte durante muchos años, cómo simplificar las sentencias. Hay un trabajo del ministro Cosío. En ese sentido, efectivamente, él buscó muchísimo hacerlo y sin embargo no se ha podido librar esta circunstancia. Yo espero que ahora con los juicios orales se modifique el formato sensiblemente, porque ciertamente ya teniendo todo oral, eso hay que consultarlo así, oralmente. ¿Qué pasa, Héctor, cuando recibes ese proyecto de sentencia y no te gusta? Bueno, no. ¿Con cierta frecuencia? Sí, no, mira, yo cuando estábamos en la regularidad de funcionamiento del tribunal, diariamente hacía reuniones con mis 5 secretarios para la discusión de los asuntos y la fijación de criterios, porque el que ellos escucharan un criterio que se estaba estableciendo a partir de la cuenta que me daba mi secretario y que lo escucharan los 5 me ayudaba cuando llegara un asunto similar a los demás. De tal manera que con ¿No lo hacen ahora por Zoom, alguno de estos? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. De tal manera que con el transcurso del tiempo el secretario empieza como a decir, como se dice en el argot, ya le leo el pensamiento al magistrado. A sensibilizarse. Sí, con los criterios del magistrado. Con los criterios del magistrado y con los criterios de los otros magistrados también por las discusiones. Nosotros hacemos que asistan a las sesiones en donde resolvemos los asuntos los secretarios para que escuchen los criterios que se están asumiendo, para que simplifiquen el engrose que se va a realizar. De tal manera que se dan las razones de por qué se resuelve así un asunto o por qué no se resuelve. Pero una gran ventaja que yo he recibido también de los secretarios es que escucho la opinión de ellos. Conmigo los secretarios tienen la plena libertad de decir, no estoy de acuerdo con usted, señor magistrado, usted está mal. Que me digan así, con esas palabras. Pero debe ser excepcional. Algo has de saber. Bueno, sí, no sé si por política ellos se abstienen, no. Pero esas discusiones de intercambio de posiciones, hay secretarios verdaderamente extraordinariamente valiosos, no lo formados. Dudo, pero a mí como litigante me pasa que un abogado del despacho llega y me dice, ¿está usted mal? No. Y la primera me parece estupendo, ¿no? Sí, la segunda. Cuando ya le digo, mira, no estoy mal, estoy bien, y me insisten que estoy mal, ya no me gusta tanto, te lo digo honestamente. No, sí, o sea, ya la democracia empieza a fallar un poco. No. Evidentemente que hay que escuchar. Sí. Por supuesto, los escucho. Y si no me convencen, digo, se hace así. Y yo pongo el criterio. Porque tú eres el responsable, finalmente. Por supuesto que soy el responsable y soy el que debe hacerlo, además. Claro. No. Pero siempre hay que escuchar. Yo siempre he señalado que el arte de juzgar correctamente o la habilidad de juzgar lo más correctamente significa escuchar atentamente. ¿Y escuchar a quién? A todos. A tus secretarios, a los litigantes cuando te piden audiencia para el alegato de oídas, como le llaman, la revisión de las constancias, la lectura de los documentos del expediente. Hay que leerlos con cuidado. Te están hablando.
Y eso solo se entiende sabiendo que atrás de eso hay seres humanos. Con los otros Sí. los magistrados. Sí. Tanto porque a ti no te guste el proyecto de uno de tus compañeros, de uno de tus colegas, como a que ellos no les guste el proyecto tuyo. Llega a haber rencillas, no personales estoy diciendo, porque entiendo que estamos hablando, porque haya casos, pero estamos hablando de relaciones muy civilizadas. Sí. Pero ¿hasta dónde llega a haber esa discusión? Decir, señor magistrado, está... Mira, a ver, ¿cómo se discute un asunto? Bueno, con el secretario, insisto, la libertad plena para que me digan lo que quieran. Finalmente decido yo el criterio y así se hace el proyecto y así se presenta. Cuando ya se presenta el proyecto y se lista, las sesiones, en el caso de nuestro tribunal, son de a de veras. Nosotros, salvo lo que marca la ley de días de nadie comenta ninguna. Yo no ando comentando con mis compañeros magistrados. No Tengo una, nada. no, nosotros no. ¿Hay algún tema ético y lo hemos hablado. en ello? Es una circunstancia de que no se pueden presesionar. Ok. Y entonces cada quien debe leer con autonomía el proyecto que se le presentó, hacer su listado de dudas, de lo que tenga y presentarlos en la sesión. Tú recibes el proyecto de un colega y lo leo. ¿Lo turnas con un secretario o ya no? Yo no. Hay magistrados que sí escuchan a un secretario. ¿Cuánto tiempo tienes para estudiar un proyecto? 3 días. 3 días. No es 3 nada. días, o sea, me turnan el lunes el asunto y tengo que sesionarlos el viernes. Pero eso es con otros no sé cuántos asuntos. Son alrededor de 36 asuntos. Sí es una carrera contra el tiempo estar leyendo todo. Hay que afinar las habilidades de revisión profundamente. La ventaja que tenemos es que hay muchísimos asuntos dentro de esos 36 que son, digamos, ya de criterio conocido, de criterio reiterado, y eso simplifica mucho la revisión. Hay asuntos muy complicados y entonces ahí sí hay que pararse y profundizar en el asunto. Entonces llegamos ya a la sesión con los magistrados. Yo llego a la sesión. Se abre la discusión. Generalmente en la práctica alrededor de los 36 que estás resolviendo en promedio a la semana, puede darse el caso que en 30 no haya mayores observaciones, tanto porque ya se conocen los criterios del tribunal, porque son asuntos, insisto, ya de criterio reiterado, y en otros 6 se discute, y se discute abiertamente. En el caso nuestro, las discusiones pueden llegar a ser fuertes y duras. A mí, yo era, antes lo hacíamos privadamente. Luego se intentó grabarnos y nos opusimos a que nos grabaran porque la ley decía que las sesiones eran privadas, pero decíamos, hazlas públicas. Y eso fue lo que se hizo en la ley, se convirtieron en públicas. Y yo con mucho entusiasmo lo veía porque decía, ahora sí se van a volcar de las universidades hacia los tribunales a escuchar cómo los jueces dicen el derecho. ¿Cuánta gente va a una sesión nadie. Pública? Van eventualmente el abogado interesado, y cuando el abogado es muy importante, manda a su pasante para escuchar cómo se resuelve el asunto. Eventualmente han ido trabajadores, patrones no nos han tocado. Porque probablemente lo que piensa no lo sé, ahí ya tú me podrías ilustrar más. Se pierde la gran oportunidad de oír la discusión, pero también uno que vean que es en serio. También uno tiene los 36 asuntos que hay que resolver de aquí a 3 días, ¿no? Entonces, pero bueno, duele perderse esas discusiones, honestamente. Algunas valen la pena, otras puede haber sesiones muy, digamos, rutinarias. También ocurre. Sí, cuando hay asuntos fuertes, nos tocaron los asuntos por ejemplo, ahora de la reforma laboral, nos concentraron todos los asuntos y allí sí hubo discusiones fuertes sobre qué cosas deberíamos reservarle a la Corte y qué cosas no, porque los jueces estaban diciendo que eran de primer acto, de aplicación, se me fue ahorita la palabra, perdón. Okay. Y ahí hubo discusiones, y hubiera sido muy interesante que hubieran estado... ¿Autoaplicativas o heteroaplicativas? Heteroaplicativas. Perdón, a mí también es que me fui por heterónoma, me fui por heteroaplicativas. Perdón, mira. Y
Y era para nosotros hubiera sido muy interesante, porque hicimos una discusión artículo por artículo, de cuáles eran así o no. Digo, ahí están Héctor, las grabaciones. Nos quedan unos pocos minutos. Hubo esto para platicar. No, es rico esto. Los abogados a veces decimos, no, es que si caes entrar al colegiado, híjoles, cuídate del magistrado fulano, no sé qué, tal. Pero ustedes han de decir lo mismo de los abogados. ¿Cuál es el abogado ideal y cuál es el abogado menos atractivo para un magistrado? Yo siempre he dicho que un buen abogado lleva de la mano al juez a la resolución. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. Y que no necesita, puede hacerlo oralmente o puede hacerlo por escrito, pero debe ser muy preciso, muy profesional. Es decir, este es el asunto, así está, estas son las pruebas, así se interpreta. Y que te vaya orientando, llamémosle así. Antes de conocer el fondo de la demanda, o el texto de la demanda, tú recibes una demanda de amparo en 10 hojas y recibes una en 100. Ya desde ahí te empieza a... Yo sospecho mucho de las grandes demandas, sí, porque generalmente la mitad son jurisprudencias mal colocadas y que yo creo que lo hacen, no sé por qué, pero en fin. Es muy interesante esto. Una buena demanda lleva de la mano al juez. Y el juez podrá estar o no de acuerdo, claro. Pero quedará clara. Y la segunda es cuando se exprese oralmente que sea preciso y concreto. Porque luego muchas veces se utilizan argumentos metajurídicos, llamarlos así, es que la parte humana de esta circunstancia. Es que somos naturalistas algunos y otros positivistas. Bueno, el fenómeno de los derechos humanos y el fenómeno de los principios laborales nos han llevado mucho al naturalismo, eso no nos debe espantar. El chiste es llevar los principios hasta sus últimas consecuencias y ahí es donde a veces ahora no sí sucede. Ya se nos casi acabó el tiempo. Pero un tema que tú y yo también hemos platicado, las solicitudes de cita, la entrevista directa con el abogado, ¿es bueno, es malo? ¿Debería existir? Yo digo, ¿no debería existir? Si yo te dije antes, el buen juzgador escucha profundo, yo recibo a todas las partes que quieran ir a hablar. Sería deseable que fueran ambas partes al mismo tiempo. Cuando se estaba haciendo la reforma de la ley de amparo, yo insistía mucho en el sentido de que no se dieran 3 días para revisar los asuntos, se dieran 5, pero que en el segundo día se hiciera el listado de todos los asuntos que se iban a ver en la sesión y con hora y fecha decía las partes pueden concurrir y expresar oralmente lo que es su derecho. Ojalá y se reglamentara en ese sentido. Y entonces nosotros los magistrados nos sentamos ese día y escuchamos a todos. Al que quiera ir, al que no va, pues sí, el que sigue. Y escucharlos, pero ambos están presentes en el mismo instante. En este momento que es Zoom, que es por Zoom las sesiones, sí, cuando nos solicitan cita, la otorgamos y buscamos que ambas partes estén presentes para que sepan exactamente qué nos dicen. Muy bien. Yo creo que sí es muy valioso, ¿eh? Yo también lo creo, pero también pienso que deben ser las dos partes para evitar susceptibilidades. Sí. Un poco como las películas americanas. Sí. A ver, quieren aproximarse al juez, vengan los dos abogados. Los dos y díganme lo que quieran. Héctor, pues ha sido deliciosa la plática, el tiempo muy breve, sí, lo sabemos, y simplemente esta plática, el día que la veamos en la televisión. Qué pena. No, estoy seguro que no va a ser penoso, al contrario. Se nos va a antojar seguir hablando de tantos temas que apenas hemos tocado de refilón. Tenemos que hacerlo. Bueno, magistrado Héctor Mercado. Al contrario, gracias a ti, Carlos, gusto. Muchísimas gracias, un gusto y ojalá sirva como parte de la reflexión de la importancia de que al final de cuentas los que juzgan también somos seres humanos, con los mismos defectos y virtudes que los demás. Pero ocupan un espacio extraordinario. Decidimos cosas profundas que cambian la vida de la gente y eso debe ser una responsabilidad para nosotros muy fuerte. Así que lo es, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, Héctor. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado, igual que yo disfruté de gran manera esta plática con el magistrado Héctor Mercado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.